Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 13 al 21. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandó salir del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo, pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese hombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo: ¿es justo ante Dios que les obedezcamos a ustedes más que a Él? Júzguenlo ustedes. Por nuestra parte, no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, lo soltaron, sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Ábranme las puertas de la salvación, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otros a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra la autoridad, el coraje, la valentía de Pedro y Juan, que enfrentados a las autoridades de Jerusalén, más allá de que les prohíben mencionar y anunciar el nombre de Jesús, responden ellos con la fuerza del Espíritu Santo: juzguen ustedes mismos, habitantes de Jerusalén y autoridades de la ciudad, si es justo a los ojos de Dios hacerles caso a ustedes más que a Él, a Cristo, porque nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Esta expresión, bellísima por demás, refleja la experiencia de un corazón tocado por el Señor,
lleno del Espíritu Santo, con una profunda experiencia pascual, esto es, donde Jesús no es una idea, no es una abstracción, no es un concepto, sino que es la vida nueva, la vida del resucitado en los apóstoles Pedro y Juan. Hoy, ¿cuántos apóstoles se necesita en nuestro mundo que griten a la humanidad con serenidad pero con firmeza? Nosotros no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos escuchado con nuestros oídos, la experiencia de la vida nueva del Señor. Pero pasemos al Evangelio que hoy nos ocupa, de Marcos capítulo 16, donde se nos narra cómo Jesús se aparece una vez resucitado a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella, conmocionada y emocionada, va y anuncia a los compañeros de Jesús, a sus discípulos, que estaban llenos de tristeza lo que ella ha visto, pero nos dice Marcos que los discípulos no le creyeron que él estaba vivo y menos que se hubiera aparecido a Magdalena. Después, Jesús resucitado, en una nueva manifestación se revela a 2 de ellos cuando iban al campo y dice que van a compartirlo con los discípulos, pero por segunda vez en el Evangelio nos relata: los discípulos tampoco les creyeron a los que iban al campo. Hoy reconocemos la dificultad para creer que Jesús no es solamente un hombre muy bueno que pasó por el mundo hace 2000 años, anunciando un mensaje de amor, misericordia, servicio, perdón y entrega de la vida, sino que más allá de su crucifixión y muerte, Dios Padre lo ha resucitado para nunca más morir, abriéndonos a cada uno de nosotros, a la humanidad entera, un camino de vida nueva y de resurrección aquí y ahora y después de la muerte. Nos preguntamos por qué no creemos como aconteció con los discípulos. Daría 3 respuestas. La primera, nos volvimos tan racionalistas. Lo que no cabe en nuestra mentalidad racional, en nuestra lógica humana, sencillamente no lo creemos, no lo recibimos bien. La segunda, tenemos tanta experiencia de la muerte por la enfermedad, la vejez, el deterioro de los abuelos, de los papás, de los seres queridos, que pensamos que como nunca hemos visto un resucitado, esto es imposible, que hemos visto fallecidos, que los hemos acompañado en el rito funerario y demás, pero nunca hemos visto un resucitado, y por eso, como nuestra experiencia de resurrección no es sensible, nos cuesta creer, olvidando que la resurrección es sobre todo una experiencia desde la fe religiosa profunda. En tercer lugar, reconocemos que la mentalidad secularista, esto es, un proyecto de vida, un proyecto de familia, un proyecto de sociedad sin Dios, al margen de Dios, prescindiendo a Dios, de espaldas a Dios, es lo que ha construido el ser humano hoy. Piensa que un poco de dinero, algo de comodidades, muchos placeres terrenales le dan sentido y felicidad a su vida, y al final el hombre se descubre profundamente insatisfecho y vacío de lo que es esta vida terrenal cuando la volvemos pura materialidad. El secularismo va hacia la dimensión trascendente, la dimensión religiosa de la vida humana. Por eso nos cuesta creer. Nos dice finalmente el Evangelio de Marcos hoy que Jesús se aparece entonces al grupo de los 11. Recordemos que Judas se había ahorcado y le reprocha a todos los discípulos después de que por Magdalena y por 2 de ellos no habían creído. Jesús resucitado le reprocha su falta de fe, el ser tan obstinados porque no han creído que Él ha resucitado. Hoy, que ese reproche de Jesús no se dirija a nuestra vida.
que nos sintamos en el corazón que Él nos dice, por tu falta de fe, por tu racionalismo, por tu experiencia solo con la muerte, por no abrirte a una dimensión religiosa, porque tienes una mentalidad muy secularista, tal vez no eres capaz de descubrir que estás llamado a grandes tareas, a una dimensión más profunda de la vida, a un nuevo y más alto horizonte existencial. Que el Señor hoy no nos reprenda, no nos regañe por nuestra terquedad y ceguera espiritual. Terminará el Evangelio haciendo Jesús de los suyos un envío misionero que no era solamente para el grupo de los 11, sino para todos nosotros. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Hoy, si sientes la vida de Jesús, no dejes de hablarla, de anunciarla a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu familia. Vence cobardías, falsos respetos y temores humanos. Vence opiniones que pensarán, que dirán de mí, cómo me van a calificar. Tenemos que entender que el único santo y sano temor es el de Dios, pero el temor de los hombres y de sus opiniones es una verdadera tontería que nos paraliza para hacer el bien. ¿Cuántos jóvenes hoy tal vez se han perdido en la vida porque sus padres no les anunciaron la vida nueva de Jesús? Porque en un concepto equivocado de libertad dijeron no, que ellos libremente tomen decisión en conciencia si quieren creer en Dios o no, olvidando que la conciencia hay que formarla, la conciencia hay que educarla y que Dios ciertamente no se impone, pero sí se propone, y que esa propuesta de Dios en Jesucristo se hace desde la misma alegría de la propia vida, desde la misma esperanza de nuestra existencia, desde el mismo gusto que mostramos por nuestra vida personal, por nuestra historia familiar. Señor, aparta de nosotros toda dureza de corazón, que 20 siglos después no seamos bautizados solo de partida escrita en despacho parroquial, sino que seamos bautizados porque nos sentimos bañados, sumergidos, empapados por la vida del Espíritu Santo, por la vida nueva que nos viene del Espíritu de Jesús resucitado. Que el buen Dios te bendiga en abundancia en este día, en tu trabajo, en tu familia, en tu salud, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, amigos? El Señor los bendiga a todos en esta semana de la octava de Pascua, donde celebramos de manera particular el gran día de resurrección extendido a lo largo de toda una semana. Culminaremos con el Domingo de la Divina Misericordia. Tendremos una programación especial donde estamos convencidos que habrá lluvia de bendiciones si somos capaces de clamar, de pedir a Dios su misericordia divina, más allá de la Eucaristía que produce Amén Comunicaciones para ustedes en el Gran Domingo de la Divina Misericordia. Te queremos presentar una semblanza de la vida de esa secretaria, como la llamaban, de la Divina Misericordia, la mística y santa Faustina Kowalska. Igualmente tendremos la oportunidad de mirar los más preciosos textos del libro, el diario de Santa Faustina, y tendremos, claro, con todos la celebración solemne de la coronilla, la Divina Misericordia. Muy invitados para que estés atento este domingo 24 de abril con la programación especial que tendremos en nuestros canales Amén Comunicaciones, tanto en YouTube como en Facebook, y el canal personal Padre Carlos Yepes. Los esperamos a todos.